¿Qué pasaría si nada ni nadie pudiera alterarte jamás? Si las provocaciones, los insultos y los conflictos simplemente rebotaran contra tu paz como gotas de lluvia sobre una roca. ¿Te parece inalcanzable? Los estoicos lo lograron. Mientras otros perdían el control por cualquier cosa, ellos respondían con serenidad. No porque fueran fríos o indiferentes, sino porque habían entrenado su mente para dominar sus emociones. Hoy quiero mostrarte cómo tú también puedes alcanzar ese estado. No se trata de ignorar lo que sientes, sino de aprender a gobernarlo, de tomar cada desafío como una oportunidad para crecer en templanza. Si sigues estas enseñanzas, no volverás a perder la calma con nada ni con nadie, no porque el mundo se vuelva más fácil, sino porque tú te volverás más fuerte. Antes de comenzar, baja a los comentarios y escribe: hoy elijo la calma, soy estoico. Escríbelo ahora y hazlo real. Así declararás que a partir de hoy, nadie más decidirá cómo te sientes. No te pierdas ninguna de estas lecciones, en especial la última, que es la más poderosa de todas. Pero antes de comenzar, como es costumbre, si encuentras valor en estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Comenzamos. Lección 1. Comprende que nada externo puede robarte la paz. Hay un tipo de libertad que no depende de lo que ocurra a tu alrededor, la de mantener tu paz interior intacta, sin importar lo que pase fuera. Imagina vivir con la certeza de que ningún insulto, ninguna crítica, ningún contratiempo tiene el poder de perturbar tu equilibrio. No porque el mundo se haya vuelto más amable, sino porque tú has aprendido a cambiar tu manera de responder. Esa es la esencia de vivir con conciencia estoica. Comprender que lo externo no determina tu estado interno. Puedes caminar en medio del caos, de las ofensas o de la incertidumbre y aún así permanecer sereno, centrado, firme. Porque has entendido que lo verdaderamente tuyo, tu mente, tus valores, tu serenidad, no puede ser robado sin tu consentimiento. La mayoría reacciona de inmediato ante lo que le incomoda. Una palabra fuera de lugar, un gesto hiriente, una injusticia. Pero quien ha cultivado la calma no reacciona, responde. La diferencia es enorme. La reacción es automática, es perder el control. La respuesta es elegida, es mantener la dirección. En ese breve instante entre lo que sucede y lo que decides hacer, se encuentra tu libertad. Y esa libertad es el corazón de tu paz. Nadie tiene el poder de entrar en tu mundo interno si tú no abres la puerta. Nadie puede hacerte sentir menos sin tu permiso. Epicteto lo decía con claridad: no son los hechos lo que nos perturba, sino la interpretación que hacemos de ellos. ¿Qué pasaría si dejaras de interpretar cada desafío como un ataque? ¿Y si comprendieras que el mundo no está en tu contra, sino simplemente siguiendo su curso? La vida no está diseñada para complacerte, está diseñada para ser vivida con sabiduría. Cada vez que algo te altere, puedes preguntarte: ¿estoy eligiendo esta emoción o soy esclavo de ella? Cuando eliges responder con claridad, tomas el mando de tu mente. Y con ese mando nace la serenidad, una serenidad que no depende de si las cosas van como deseas, sino de tu decisión de mantenerte firme ante lo que sea que venga. La verdadera paz no es la ausencia de conflictos, sino la elección consciente de cómo enfrentarlos. Marco Aurelio lo dejó claro en sus meditaciones. La tranquilidad surge cuando dejamos de preocuparnos por lo que no depende de nosotros. No puedes evitar que los demás se comporten de cierta manera, pero sí puedes decidir cómo reaccionas tú. No puedes impedir que haya caos, pero sí puedes impedir que te invada. La calma no es algo que se encuentra, es algo que se entrena. Nadie puede tocar ese espacio si tú decides protegerlo. Un comentario hiriente solo tiene poder si lo crees. Una crítica solo duele si refleja una herida interna no resuelta. El ruido del mundo se vuelve insignificante cuando tu interior está en silencio. Ese silencio lo construyes cada vez que eliges no reaccionar de inmediato.
Cada vez que respiras en lugar de explotar, que observas antes de intervenir, que escuchas sin perderte, estás alimentando tu paz. Y con práctica, esa paz se vuelve tu estado base. Incluso cuando todo se tambalea afuera, tú permaneces. Incluso cuando te provocan, tú eliges no responder. Esto no significa apagar tus emociones, sino saber gestionarlas. Significa ser tan dueño de ti mismo que ni el elogio te embriaga ni el desprecio te sacude. Que puedes estar presente sin tomarte todo como un ataque personal. Que puedes observar la vida sin filtros emocionales que distorsionen la realidad. Así que la próxima vez que algo busque alterarte, recuerda, tu serenidad no está a la venta. Tú decides quién entra y quién no. Tú eliges cómo responder. Y cada vez que eliges la ecuanimidad por encima del impulso, estás demostrando una fortaleza que no necesita ser ruidosa. Antes de seguir, baja a los comentarios y escribe: hoy elijo la paz como mi escudo. Soy estoico. Escríbelo ahora y hazlo real. Con ese simple acto, reafirmas tu compromiso con la calma y te unes a quienes ya no permiten que lo externo gobierne su interior. Lección 2. Domina el arte de la pausa antes de actuar. ¿Qué pasaría si antes de cada reacción pudieras detenerte un segundo y respirar? Solo un instante de pausa, imperceptible para el mundo pero decisivo para ti. Ese breve espacio entre lo que sucede y lo que decides hacer al respecto contiene tu libertad más profunda. Los estoicos lo comprendieron mejor que nadie. No somos esclavos de lo que nos ocurre, sino de cómo respondemos cuando no hay pausa. Dominar ese arte no es un lujo, es una necesidad, porque quien no sabe esperar termina prisionero de sus impulsos. Dominar el arte de la pausa no es reprimirte, es gobernarte. No es pasividad, es sabiduría, porque quien responde sin pensar es esclavo de sus emociones, pero quien se concede un respiro antes de actuar, demuestra que su voluntad no está encadenada a los impulsos. Un segundo de silencio puede evitar una tormenta. ¿Cuántas veces, tras explotar, nos hemos arrepentido de lo que dijimos? ¿Cuántas veces hemos pensado, si hubiera esperado un poco más no habría hecho daño, no habría perdido la calma, no habría roto lo que ahora no puedo arreglar? Esa pausa que evitamos por orgullo o por prisa era justo la que necesitábamos para elegir mejor. No todo merece una reacción inmediata. Vivimos en un mundo acelerado donde responder rápido parece una virtud, pero la rapidez no siempre es inteligencia, a veces es simplemente falta de dominio. Reaccionamos a un mensaje, a una mirada, a una crítica, sin detenernos a pensar si realmente vale la pena. Y al hacerlo, entregamos nuestro control a lo externo. Epicteto lo decía con claridad. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Si ese cómo viene cargado de reacción, has cedido el poder. Pero si ese cómo nace de una pausa, de una elección consciente, has ganado. La paciencia es más fuerte que la ira, porque la paciencia no es sumisión, es estrategia. No es callar por debilidad, es esperar por sabiduría. La ira actúa como un fuego, rápido, destructivo, sin medir consecuencias. Pero la paciencia es como el agua, firme, constante, capaz de apagar incluso la furia más intensa. Marco Aurelio decía que debemos recordar lo insignificantes que son la mayoría de los problemas que nos alteran. Si podemos mirar una situación desde esa perspectiva, si damos un paso atrás antes de reaccionar, veremos que muchas cosas no son tan urgentes como parecen. Esperar te da poder, precipitarse te lo quita, porque cuando esperas, observas, y al observar, entiendes, y al entender, eliges con claridad. Pero cuando te precipitas no decides, simplemente reaccionas. Y esa reacción es como una piedra lanzada sin pensar. No puedes controlar dónde va a caer ni a quién puede herir. La pausa te devuelve el mando de ti mismo. Recuerdo una discusión con alguien cercano. Estaba a punto de responder con dureza, con las palabras que sé que duelen, las que uno guarda como espadas para el momento de la batalla. Pero algo en mí me obligó a callar. Respiré, caminé. Volví a la conversación con otro tono.
Lo que pudo haber sido una ruptura se convirtió en una oportunidad de entendimiento. No fue lo que dije lo que salvó ese momento, sino lo que elegí no decir. Los estoicos entendían que la mente se entrena en los momentos pequeños. No es necesario un gran conflicto para practicar la pausa. Cada día está lleno de oportunidades. Un correo agresivo que puedes responder con calma. Un malentendido que puedes aclarar sin herir. Un pensamiento negativo que puedes observar sin dejar que te arrastre. La pausa es un hábito. Al principio cuesta. Todo dentro de ti grita por reaccionar. Pero si resistes ese primer impulso, si solo te das un segundo, verás que no necesitas responder a todo, que no todo merece tu energía. Poco a poco, esa pausa se convertirá en tu naturaleza, y ahí es donde comienza la libertad. No ser arrastrado por cada emoción, no permitir que el mundo te empuje a ser alguien que no eres. La paz verdadera nace de la elección consciente, y toda elección consciente empieza con una pausa. Si hoy decides dominar ese arte, no solo evitarás muchos errores, también construirás una vida más serena, más fuerte, más tuya. Antes de seguir, ve a los comentarios y escribe: hoy elijo la pausa sobre la reacción. Soy dueño de mí. Escríbelo con intención, porque quien domina un segundo, domina su destino. Lección 3. Libérate del ego que necesita tener razón. Piensa en cómo cambiaría tu vida si dejaras de lado la necesidad de tener siempre la razón. Si en lugar de reaccionar con orgullo ante cada desacuerdo, aprendieras a escuchar con humildad y responder con calma. No se trata de renunciar a tus ideas, sino de liberarte del peso que impone el ego cuando exige tener la última palabra. La necesidad de tener razón, más que un acto de convicción, suele ser una reacción del ego herido, que ve en cada opinión contraria una amenaza a su identidad. Pero los estoicos lo sabían bien. No hay mayor fuerza que la de quien no necesita imponerse para sentirse valioso. Ganar una discusión no siempre es una victoria. A veces es una trampa que te aleja de tu paz interior. ¿Cuántas veces has tenido razón y, sin embargo, has terminado sintiéndote vacío después de una pelea? La razón sin empatía se convierte en arrogancia. El verdadero sabio no busca vencer al otro, sino comprenderlo. Marco Aurelio lo decía claramente. El mejor modo de defenderte de un insulto es no parecerte a quien lo lanza. Cuando respondemos desde la herida, dejamos de ser nosotros mismos. Nos convertimos en una reacción, en una cadena de impulsos que no hemos elegido. En cambio, si respondemos desde la integridad, elegimos el camino de la ecuanimidad, de la dignidad que no necesita ser validada. El orgullo es combustible para el conflicto. Alimenta el fuego de la confrontación porque necesita demostrar que tiene razón, que es superior, que sabe más. Pero esa satisfacción es efímera y siempre va acompañada de un coste. Relaciones fracturadas, tensiones innecesarias, momentos perdidos en batallas que no valían la pena. Epicteto enseñaba que no se trata de convencer a los demás, sino de convencerse a uno mismo. Si sabes que estás en lo correcto, ¿por qué necesitar imponerlo? A menudo, detrás de la necesidad de tener razón, se esconde una inseguridad. Una voz interior que dice: si no gano esta discusión, tal vez no valgo tanto. Pero eso no es verdad. Tu valor no está en demostrar que sabes más, sino en actuar con sabiduría. Imagina que alguien te contradice con dureza, incluso con desprecio. El ego querrá responder con la misma moneda, devolver el golpe, dejar claro que no eres débil. Pero ese impulso es precisamente lo que te hace vulnerable, porque en ese momento el otro tiene poder sobre ti, te ha sacado de tu centro. En cambio, si eliges el silencio, si respiras y dejas pasar la provocación, habrás ganado algo más grande, habrás demostrado que nadie controla tu estado interno. La humildad disuelve el conflicto porque no busca tener razón, sino encontrar la verdad, incluso si esa verdad viene del otro. No se trata de rendirse, sino de priorizar la relación sobre el ego, la comprensión sobre el orgullo.
Séneca decía que es preferible perder una discusión y conservar la serenidad que ganar y perder el alma en el proceso. Piensa en cuántos momentos de tensión podrías haber evitado si hubieras elegido la calma en lugar del control. La próxima vez que sientas que necesitas responder, que debes dejar clara tu postura, detente. Pregúntate, ¿esta discusión me acerca a la paz o me aleja de ella? No todo merece una respuesta. No todo necesita tu energía. A veces, la mayor sabiduría está en callar. No porque no tengas argumentos, sino porque sabes que tu tranquilidad vale más que una batalla verbal. El ego quiere tener razón, pero el alma solo quiere paz. Libérate de esa voz interna que te exige imponerte. No necesitas demostrar nada. Lo que eres ya habla por ti. La calma florece cuando el ego se apaga, cuando entiendes que la serenidad no es debilidad, sino dominio propio. Cuando eliges la paz, incluso si eso significa no responder, porque has comprendido que la verdadera victoria no es convencer al mundo, sino no dejar que el mundo te saque de tu centro. Si este mensaje resonó contigo, ve ahora a los comentarios y escribe: hoy elijo la paz sobre el orgullo, soy estoico. Hazlo con firmeza y compromiso, y estarás dando el primer paso para liberarte del ego y vivir con auténtica sabiduría. Lección 4. Aprende a observar sin absorber. Imagina vivir cada día con la capacidad de observarlo todo sin que nada te arrastre. Imagina tener la claridad de un lago sereno. Lo ves todo, lo comprendes todo, pero no te agitas por nada. En un mundo donde las emociones ajenas nos salpican constantemente, aprender a observar sin absorber se convierte en una herramienta de sabiduría imprescindible. ¿Cuántas veces has sentido que una palabra ajena te hiere, que una actitud te perturba, que el malestar de otros acaba convirtiéndose en el tuyo? No porque sea tuyo, sino porque lo hiciste tuyo. Pero la verdad es que no todo lo que ves o escuchas te pertenece. Los estoicos lo sabían bien. No eres responsable de lo que otros sienten, dicen o hacen, sino únicamente de cómo decides interpretarlo. El arte de no absorber no es frialdad, es conciencia, es mirar sin engancharse, es entender que muchas veces las personas no están reaccionando a ti, sino desde ellos mismos. Alguien actúa con rabia y crees que es un ataque personal, pero quizá lo que estás viendo es el reflejo de sus heridas, de sus frustraciones, de sus batallas internas. Si absorbes su ira, te conviertes en parte del caos, pero si lo observas, sin tomártelo como algo personal, te mantienes en tu centro. Ser testigo es más sabio que ser esponja emocional. Una esponja termina empapada, cargando con residuos que no son suyos. El testigo, en cambio, ve lo que ocurre, pero no se mancha con ello. No necesita reaccionar, no necesita defenderse, solo necesita entender. Y entender no significa justificar. Comprender que alguien actúa mal por su historia personal no implica que debas permitirlo o validarlo. Significa que puedes verlo con perspectiva. Significa que puedes decir: esto no es mío, y actuar desde la razón, no desde la emoción. Cuando eliges observar sin absorber, eliges proteger tu paz. No se trata de cerrar el corazón, sino de abrir los ojos. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de ser dueño de ello. Los estoicos nos enseñan que la mente serena no se deja agitar por lo externo. Marco Aurelio decía que si algo externo te perturba, no es la cosa en sí, sino tu juicio sobre ella. Así que cuando alguien te critique, te provoque o actúe con negatividad, puedes elegir la claridad sobre la reacción. Puedes decir: veo lo que pasa, pero no voy a cargarlo. Esa es la verdadera lucidez, ver con nitidez sin necesidad de responder con rabia. Epicteto afirmaba que no son las cosas las que nos dañan, sino nuestras creencias sobre ellas. Si crees que todo lo que ocurre a tu alrededor es un ataque personal, vivirás a la defensiva. Pero si entiendes que la mayoría de las veces lo que ves en los otros habla más de ellos que de ti, te liberas. Es un ejercicio diario, lo sé. No es fácil dejar de absorber cuando hemos sido entrenados a reaccionar.
pero se puede. Comienza por hacer una pausa cada vez que algo te altere. Pregúntate, ¿esto realmente tiene que ver conmigo? ¿O estoy viendo un reflejo del otro? Respira, observa, decide si merece tu energía. Muchas veces te darás cuenta de que no necesitas defenderte, que no necesitas explicarte, que no necesitas sufrir por emociones ajenas. Solo necesitas claridad, y esa claridad viene de la práctica, de entrenar tu mente como un músculo. Cuanto más eliges observar sin absorber, más natural se vuelve. Te conviertes en esa persona serena que todos respetan, no porque impone, sino porque no se deja arrastrar. Hay fuerza en quien no reacciona, hay sabiduría en quien elige ver sin contaminarse, porque cuando entiendes que tu paz vale más que cualquier batalla emocional, dejas de regalarla a quien no sabe cuidarla. La próxima vez que sientas que alguien quiere arrastrarte a su tormenta, recuerda, tú no eres parte de esa lluvia. Puedes quedarte seco, puedes ver llover sin mojarte, puedes ser testigo sin absorber. Si este mensaje te tocó, ve ahora mismo a los comentarios y escribe: hoy elijo ver sin absorber. Soy mente clara, no emoción prestada. Escríbelo, comprométete, porque tu serenidad no tiene precio y hoy decides protegerla. Lección 5. Cultiva un lenguaje interior sereno. Hay un lugar dentro de ti donde cada palabra tiene poder, aunque nadie más la escuche. Un espacio íntimo y constante donde lo que te dices moldea la forma en que ves el mundo y a ti mismo. No son las voces del mundo las que determinan tu paz, sino la forma en que tú mismo decides hablarte. En ese diálogo silencioso que mantienes día tras día contigo mismo, estás construyendo tu estado emocional. Lo que pensamos de nosotros mismos cuando nadie nos observa puede elevarnos o destruirnos. No es exagerado decir que la calidad de tu vida depende en gran parte del tono de tu voz interior, porque si esa voz se ha vuelto un juez severo, siempre dispuesto a señalar errores, a revivir tus caídas y a anticipar lo peor, entonces estás viviendo con un enemigo dentro de ti. Pero si esa voz se transforma en un aliado sereno, en un guía firme pero compasivo, todo cambia. Marco Aurelio decía que nuestras vidas son lo que nuestros pensamientos hacen de ellas. ¿Y tú? ¿Qué tipo de pensamientos estás permitiendo que florezcan? Hablarte con compasión no es debilidad ni autoengaño. Es un acto de fortaleza consciente. Significa tratarte como tratarías a alguien que amas profundamente, reconociendo tus límites sin condenarte por ellos. Significa aprender a detener esa cadena automática de juicios cuando cometes un error y en su lugar preguntarte: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer sin destruirme por dentro? Porque el diálogo interno puede ser tu refugio o tu tormenta. Puede ser el lugar donde encuentras consuelo o el campo de batalla donde no te das tregua. ¿Cuántas veces nos decimos cosas que jamás le diríamos a otro? Soy un fracaso. Todo lo hago mal, no soy suficiente. ¿De dónde vienen esas sentencias tan duras? La mayoría fueron sembradas por experiencias pasadas, por voces ajenas que hicimos nuestras sin cuestionarlas. Pero ahora, adulto y consciente, tienes el poder de elegir qué frases sostienes en tu mente. No puedes controlar lo que los demás te digan, pero sí puedes decidir cómo continuar la conversación contigo mismo. Epicteto nos recordaba que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Y esa interpretación nace del lenguaje que usamos para narrarnos la vida. Si tras un tropiezo dices, soy inútil, te estás preparando para caer otra vez. Pero si te dices, esto es difícil, pero puedo aprender, estás creando espacio para avanzar. La mente no distingue entre lo que piensas y lo que vives. Si repites internamente mensajes de miedo, crítica o desesperanza, tu cuerpo lo siente como realidad. Si cultivas en cambio palabras de aliento, comprensión y dirección, tu ser responde con calma y fortaleza. Hablarte bien no es una moda de autoayuda, es un ejercicio estoico de disciplina mental. Séneca advertía sobre los pensamientos desordenados y sus consecuencias.
Dejar que tu mente te maltrate es un descuido tan grave como abandonar tu cuerpo o tus responsabilidades. Necesitas convertirte en un guardián de tus palabras internas. No permitas que ninguna idea se instale sin haber pasado por el filtro de la sabiduría. Antes de creerte algo, pregúntate, ¿esto me fortalece o me debilita? ¿Es justo hablarme así? ¿Responde esto a la realidad o a un viejo hábito que ya no me sirve? Tal vez pienses que es difícil cambiar ese lenguaje porque lo has usado durante años, pero el cerebro es maleable. Cada vez que eliges un pensamiento distinto, estás entrenando una nueva forma de ser. No se trata de mentirte ni de convertirte en un optimista ingenuo. Se trata de entrenar tu voz interna para que sea como un maestro justo, no como un tirano inclemente. Cuando aprendes a hablarte con serenidad, aunque el mundo se derrumbe fuera, hay un lugar dentro de ti que permanece en calma. Y desde ahí puedes reconstruirte. Puedes perder un trabajo, terminar una relación, fracasar en un proyecto y aún así seguir siendo tu mejor aliado. Porque sabrás que pase lo que pase, no te abandonarás. Esa es la verdadera fortaleza. No necesitar que todo esté bien para sentirte en paz, sino construir dentro de ti un lenguaje que no se rompa con las circunstancias. Así que hoy haz una pausa. Observa cómo te hablas cuando te equivocas, cuando sientes miedo, cuando las cosas no salen como esperas. Y en ese instante, cámbialo. Sé más amable, más firme, más sabio. Haz de tu voz interna el lugar más seguro para habitar. Si este mensaje resonó contigo, ve ahora mismo a los comentarios y escribe: «Desde hoy me hablo con respeto. Soy mi mayor aliado». Escríbelo y empieza a crear el refugio mental que te mereces, porque quien domina su diálogo interno, domina su destino. Lección 6. Reconoce las emociones como mensajeras, no enemigas. Hay una libertad profunda en dejar de luchar contra lo que sientes. En vez de reprimir la tristeza, la ansiedad o la rabia, imagina qué pasaría si empezaras a verlas como mensajeras, no como enemigas, porque eso son las emociones, señales, no amenazas. No vienen a destruirte, vienen a revelarte algo que aún no has querido mirar. Lo que te incomoda no es sentir, sino no saber qué hacer con lo que sientes. Nos han enseñado a temer las emociones intensas, a reprimirlas, a taparlas con distracciones o a convertirlas en rabia. Pero los estoicos comprendieron que la verdadera calma no se logra suprimiendo lo que uno siente, sino comprendiéndolo. No es débil quien se emociona, sino quien huye de lo que siente sin entenderlo. Sentir no es caer, es ser humano. Y quien aprende a convivir con sus emociones, sin dejar que lo gobiernen, conquista una paz que ya no depende de las circunstancias, porque las emociones mal gestionadas son como ríos desbordados, arrasan todo a su paso, pero una emoción que se reconoce, que se nombra y se entiende, encuentra su cauce natural y fluye sin causar daño. Cuando sientas miedo, no te preguntes solo cómo dejar de sentirlo. Pregúntate qué intenta proteger, qué advertencia trae. Si te invade la tristeza, no corras. Siéntate con ella un momento. Tal vez está señalándote algo que perdiste, algo que valoras. Y si la ira te sacude, no la disimules. Mira dentro. ¿Qué límite está siendo violado? ¿Qué herida vieja se ha reabierto? La sabiduría no está en negar lo que sientes, sino en saber interpretarlo. Marco Aurelio decía que no son los eventos los que nos afectan, sino el juicio que hacemos de ellos. Del mismo modo, no son las emociones el problema, sino lo que hacemos cuando no sabemos comprenderlas. ¿Cuántas veces has reaccionado con dureza solo por no haberte detenido a sentir lo que realmente pasaba dentro de ti? ¿Cuántas discusiones habrías evitado si hubieras sabido decir: «Ahora mismo me siento inseguro», en vez de atacar? Darle nombre a una emoción es el primer paso para recuperar el control, porque mientras no la entiendas, ella tendrá el mando. Pero una vez la reconoces, ya no te domina, se convierte en información. Los estoicos no eran indiferentes ni fríos como muchos creen. Sentían, y mucho, pero no eran esclavos de lo que sentían.
Habían aprendido a distinguir entre el impulso y la respuesta. Sabían que una emoción puede arder dentro, pero no tiene por qué incendiarlo todo. Aprender a convivir con lo que sentimos es un acto de poder silencioso. Es saber que no todo pensamiento que aparece es cierto y que no toda emoción necesita una reacción inmediata. A veces solo necesita ser escuchada. Tal vez estás cansado y por eso todo te irrita. Tal vez estás asustado y por eso te paralizas. Tal vez has callado tanto tiempo que el cuerpo empieza a gritar por medio de la ansiedad. No te castigues por sentir, observa con atención y actúa con sabiduría. Epicteto enseñaba que nada externo tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo entregues, y eso incluye las emociones. No son externas, pero tampoco son tú. Son pasajeras, señales que te invitan a mirar hacia adentro. No las ignores, pero tampoco les entregues el timón. Tu calma no se logra cuando todo está bien, sino cuando aprendes a estar bien, incluso cuando todo dentro de ti se agita. Es fácil ser sereno cuando no pasa nada. El verdadero dominio es permanecer presente cuando el corazón late fuerte y la mente se nubla. Cuando aprendes a hacer una pausa, a respirar, a nombrar lo que sientes sin juicios, das un paso enorme hacia tu libertad emocional, porque toda emoción tiene un propósito. La clave está en escucharla sin convertirla en tu dueña, y cuando aprendes a hacerlo, dejas de temer lo que sientes. Descubres que debajo de cada emoción hay una necesidad no atendida, una herida que pide cuidado o una verdad que necesita ser dicha. Si aprendes a leer esos mensajes, cada emoción se convierte en una aliada para tu crecimiento. Hoy quiero invitarte a hacer algo simple pero poderoso. Antes de reaccionar, nombra lo que sientes. Escríbelo. Míralo. No eres eso que sientes, pero sí puedes aprender de ello. Ve a los comentarios y escribe: elijo escuchar mis emociones con sabiduría. Soy estoico. Escríbelo ahora. Así reafirmas que no huyes de ti, que estás listo para gobernarte desde la comprensión, no desde la negación. Esa es la verdadera fuerza. Lección 7. Acepta lo que no puedes controlar. Aceptar lo que no puedes controlar es uno de los mayores actos de sabiduría que puedes cultivar. No porque sea fácil, sino porque es lo único que realmente te libera. Imagina por un momento ¿cómo sería tu vida si dejaras de resistirte a todo aquello que simplemente ocurre sin tu permiso? El tráfico, las decisiones ajenas, las pérdidas, los cambios inesperados. ¿Cuánta energía ahorrarías? ¿Cuánta paz ganarías? Sin embargo, nos pasamos la vida peleando con lo que ya es, queriendo que las cosas fueran distintas, deseando que el mundo se ajuste a nuestras expectativas. Y en ese intento inútil sufrimos dos veces, primero por lo que ocurre y luego por nuestra negativa a aceptarlo. Los estoicos lo entendían con claridad. No es lo externo lo que nos perturba, sino nuestra necesidad de que sea distinto. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Cuando algo no sale como quieres, puedes pelear contra ello o puedes aceptarlo, respirar, adaptarte. La primera opción te destruye por dentro, la segunda te transforma. Resistirte es como tratar de detener una tormenta con las manos. No solo es inútil, es agotador. Pero si sueltas el intento de control, si dejas de luchar contra la realidad, descubres algo inesperado, una serenidad profunda, porque ya no estás ocupado tratando de cambiar lo inmutable. Ya no estás entregando tu paz a algo que nunca estuvo en tus manos. Aceptar no es resignarse ni renunciar a actuar, es simplemente dejar de sufrir por lo que ya sucedió. Es entender que hay batallas que solo se ganan soltando, que hay caminos que solo se abren cuando dejas de empujar. Marco Aurelio decía que no debemos esperar que el mundo sea como queremos, sino desear que sea como es. Y cuando lo logramos, cuando dejamos de pelear con la vida, nace una libertad auténtica, la libertad de no depender del resultado, la libertad de responder con calma, aunque todo afuera parezca caos. Epicteto recordaba que nuestra paz no depende de lo que pasa, sino de lo que decidimos hacer con eso.
Si alguien te ofende, ¿vale la pena desgastarte? Si algo cambia sin tu control, ¿no sería mejor adaptarte en lugar de resistirte? Respirar, mirar de frente la situación y actuar desde la razón, no desde la frustración. No se trata de ser indiferente ni de perder la pasión. Se trata de no perder la cordura intentando controlar lo que nunca fue tuyo. Vivir queriendo que todo sea como imaginas es una receta segura para el sufrimiento. Pero vivir adaptándote, ajustando tu actitud, tu enfoque, tu respuesta, eso es poder, poder sobre ti mismo, poder sobre tu destino. Lo que es, ya ocurrió, ya se dijo, ya pasó. Aferrarte no lo cambiará, pelearlo no lo borrará. Aceptarlo, en cambio, te permitirá avanzar más liviano, como alguien que deja una piedra en el camino y decide no cargarla más. La mayoría de tus preocupaciones no vienen de los hechos, sino de tu resistencia a esos hechos, y esa resistencia es opcional. Cada vez que la vida no te dé lo que esperas, tienes una elección: seguir peleando o empezar a adaptarte. Y cuanto antes elijas adaptarte, más cerca estarás de la paz que tanto buscas. Aceptar no es pasividad, es sabiduría en acción. Es reconocer que no todo depende de ti, pero tu actitud sí. La serenidad no es un regalo de la suerte, es el fruto de aceptar radicalmente lo inevitable. El mundo no va a dejar de cambiar. Las personas no van a actuar como tú quieres. La vida no va a pedirte permiso para suceder. Pero tú sí puedes decidir cómo enfrentarlo todo. Puedes respirar, soltar, mirar con nuevos ojos y desde ahí actuar con inteligencia. Esa es la diferencia entre el que vive atrapado por la frustración y el que camina en paz. No porque la vida sea fácil, sino porque ha aprendido a no resistirse. Si esta reflexión resonó contigo, ve ahora mismo a los comentarios y escribe: acepto lo que no puedo controlar. Elijo paz. Escríbelo y hazlo tuyo. Que este sea el primer paso hacia la serenidad que mereces. Lección 8. Desarrolla hábitos que refuercen tu centro. Cada pequeño hábito que repites a diario moldea en silencio la estabilidad de tu mundo interior. No es el destino ni los grandes eventos los que determinan cómo te sientes, sino la suma silenciosa de tus hábitos cotidianos. Vivimos esperando el equilibrio como si fuera un hallazgo repentino, pero la verdad es que la paz se construye en la repetición, en la disciplina diaria, en esos rituales sencillos que forman el centro desde el cual reaccionamos ante el mundo. Los estoicos lo entendían con claridad. Si quieres mantener la calma frente al caos externo, necesitas fortalecer aquello que está dentro de ti. Y eso comienza con los hábitos. La rutina consciente no es una prisión, es una plataforma de libertad. Cuando eliges a qué hora despertar, qué alimentos consumir, cómo moverte, cuándo descansar y cómo responder a tus pensamientos, estás eligiendo el tipo de mente que vas a cultivar. El desorden externo muchas veces es reflejo de una vida sin estructura interior, y lo que parece banal, una caminata al sol, una comida sin pantallas, una respiración profunda antes de hablar, es en realidad entrenamiento para tu equilibrio emocional. El cuerpo, cuando está en calma, entrena a la mente. Si vives corriendo, con malos hábitos de sueño, saturado de azúcar, estímulos digitales y sin espacios de descanso, no esperes tener claridad al momento de tomar decisiones. La mente se convierte en rehén de un cuerpo agitado. Epicteto decía que no podemos aspirar a la sabiduría si no cultivamos antes la templanza, y la templanza se practica, sobre todo, en los pequeños hábitos que elegimos repetir cada día. Comer con atención, mover el cuerpo con regularidad, dormir bien, limitar lo superfluo, hacer pausas, decir no a lo innecesario. Todo eso, más que una lista de consejos de salud, es una filosofía estoica aplicada. No se trata de perfección, sino de dirección. Si haces del autocuidado una constante, no necesitarás buscar fuera lo que ya has cultivado dentro. Muchas personas quieren cambiar su mundo emocional sin cambiar sus rutinas.
Pero la verdad incómoda es que tus reacciones más intensas suelen tener raíces en tu falta de hábitos sólidos. ¿Estás irritable, ansioso, apático? Antes de buscar causas externas, examina tu descanso, tu alimentación, tu respiración, tu nivel de movimiento, tus espacios de silencio. Marco Aurelio decía que el alma se adapta al color de tus pensamientos. Podríamos añadir que también se adapta a la calidad de tus hábitos. Cuando cuidas tu cuerpo con intención, la mente responde. Cuando haces pausas, creas espacio para pensar. Cuando eliges con atención lo que consumes, también filtras lo que permites emocionalmente. Cuida tu sueño como cuidarías una reunión importante. Respeta tus tiempos de descanso como respetas los compromisos laborales. Alimenta tu cuerpo como alimentarías tu claridad mental, porque eso estás haciendo. No es solo biología, es filosofía en acción. El camino estoico no exige eliminar las emociones, sino gobernarlas. Pero para gobernarlas necesitas energía, y esa energía no se fabrica con voluntad vacía, sino con constancia. Crea una estructura que sostenga tu centro. 1 hora diaria sin pantallas, 5 minutos de respiración al despertar, movimiento físico intencional, una rutina de cierre para cada noche, alimentación que nutra, entornos que sumen. No lo hagas por estética ni por productividad. Hazlo para ser libre, para no reaccionar al mundo desde el descontrol. Séneca enseñaba que la mente no puede estar en calma si el cuerpo vive agitado. Y tú no puedes exigirle a tu mente estabilidad cuando tus hábitos le ofrecen lo contrario. La verdadera paz no es una iluminación repentina, es una consecuencia natural de una vida alineada con lo esencial. Y eso comienza con lo que haces cuando nadie te ve, con lo que repites incluso cuando no tienes ganas. Los hábitos son la forma más silenciosa y poderosa de sabiduría encarnada. Si quieres tener claridad en medio del ruido, cuida cómo vives entre cada estímulo. Hoy puedes empezar. No hace falta cambiarlo todo, solo elegir una cosa y repetirla con intención. La calma se construye. El centro se entrena y cada hábito puede ser un ancla o un disparador. Tú decides. Si esto resuena contigo, ve a los comentarios y escribe: hoy entreno mi centro, soy estoico. Escríbelo ahora, porque el verdadero poder no está en reaccionar con fuerza, sino en vivir con equilibrio. Y ese equilibrio comienza en ti. Lección 9. Elige tus batallas con sabiduría. Cada día, sin notarlo, inviertes tu energía emocional como si fuera un recurso infinito. Te enfrentas, discutes, te justificas o caes en provocaciones que te drenan lentamente. Pero si comprendieras que esa energía tiene un límite, empezarías a valorar más en qué batallas decides involucrarte. No todas merecen respuesta, no todas las palabras necesitan réplica, no todos los ataques deben ser enfrentados. A veces el acto más poderoso es no reaccionar,